Buenas tardes a todos los asistentes y primero, antes que nada, daros las gracias en nombre de la Asamblea de Izquierda Unida de Muñecas por asistir esta tarde a esta charla debate que enmarcamos dentro de los actos que celebramos con motivo del 1 de mayo, que como todos sabéis es un día importante, valorado y un referente en la lucha de la clase trabajadora. Desde 1886, en los primeros días de ese año de mayo, obreros organizados y decididos, miles de obreros de la ciudad de Chicago, decidieron ponerse en huelga para protestar contra unas condiciones de vida indignas y pedir las 8 horas de jornada laboral. Como sabéis, todo eso desencadenó en una respuesta por parte del Estado en la que se reprimió la huelga, se torturó y se asesinó a muchos de esos obreros. Hoy en día el 1 de mayo sigue siendo un referente y un símbolo de lucha obrera. Por eso hoy, 126 años después, es importante acordarnos que este martes es otra vez 1 de mayo y que tenemos poquísimos motivos para celebrar este día. El martes que viene iremos todas las manifestaciones convocadas, teniendo muy presente que estamos inmersos en una crisis global, financiera, económica, política, medioambiental sin precedentes, que pone de manifiesto de una vez por todas que las políticas neoliberales y el capitalismo son totalmente incompatibles con los derechos de los trabajadores. Y por supuesto nos deja un regalito, una reforma laboral que abre la puerta a la precarización más salvaje y a la explotación más salvaje de los derechos laborales. Todos esos que tanto trabajo han costado conquistar a lo largo de la historia. Y ese es un poco el motivo de convocaros hoy a este acto. Desentrañar cuáles son los motivos que nos han llevado a esta situación de estrangulamiento social que estamos sufriendo la mayoría. Y para eso hemos invitado y contamos esta tarde con Miguel Medina Fernández Aceituno, un nombre muy largo, pero que todos los que estáis aquí lo conocéis como el Aceituno, como el abogado laboralista y luchador incansable por los derechos de los trabajadores ya desde hace varias décadas. Hoy queremos agradecerle que esté aquí con nosotros. Nos consta que tiene muchas responsabilidades y está muy ocupado y por eso agradecemos que esté aquí también. Teníamos previsto que nos acompañara esta tarde Marcos Mariscal, abogado de la Confederación General del Trabajo, pero por motivos de última hora le ha sido imposible asistir. Así que yo ya le dejo la palabra a Miguel. Vale. Gracias por tu palabra, gracias a todos los que habéis asistido y tenemos ahora la oportunidad de hacer una reflexión acerca de la reforma laboral como una de las consecuencias más crueles de la crisis económica que hoy está siendo gestionada por la clase social dominante, por los enemigos de la clase obrera, por los enemigos del 90% o más de la población de este país. Los banqueros, las grandes multinacionales, las organizaciones internacionales del imperio han promovido una gestión de la crisis y han puesto a los trabajadores en una situación realmente muy difícil. La reforma laboral es la expresión en el aspecto del derecho del trabajo de cómo quiere desarrollar esta crisis económica. Yo creo que es importante que analicemos brevemente la crisis económica para comprender mejor que una de sus secuelas inevitables ha sido esta reforma laboral y para finalmente apuntar qué actividades, qué comportamientos, qué actuaciones deberíamos de hacer para ofrecer resistencia, en primer lugar, a las consecuencias de esta crisis y, en segundo lugar, para sentar las bases de un nuevo orden económico, político y social que libera a los trabajadores del poder inmenso en que hoy están siendo sometidos por los designios de la clase social dominante, por el capitalismo.
Esta crisis económica no es una crisis financiera, no es una crisis bancaria, no es una crisis de la hipoteca basura. Fundamentalmente hay que definir esta crisis económica como una crisis del sistema capitalista. Esto es muy importante decirlo y repetirlo insistentemente. Es una crisis del sistema capitalista, porque eso nos abre la perspectiva, nos abre los ojos de que la única solución posible a esta crisis es superar ese sistema económico. Si se tratara solo de una crisis financiera, podríamos hablar de soluciones parciales manteniendo el sistema. Pero si la crisis es del sistema, habrá que plantearse la necesidad de una alternativa a este modelo de producción que tenemos en este país y en otros muchos países del mundo actualmente. Es una crisis además equiparable a la que se padeció en los años 1929 y siguientes. Una crisis que tuvo una duración de más de 10 años, 15 años. Una crisis que terminó con una terrible Segunda Guerra Mundial en la que perdieron la vida 60 millones de seres humanos, de los cuales 20 millones eran ciudadanos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 20 millones de seres humanos de aquel inmenso país perdieron la vida en la lucha por las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores. Es una crisis también semejante a la que hubo en el siglo XIX, desde 1873 a 1896. Y la actual crisis económica, que no acaba más que empezar, tendrá la duración y la intensidad que sea resultado de la resistencia popular que se oponga a esa crisis. Durará y tendrá la intensidad que nosotros, desde esa resistencia popular, podamos frenar. Por consiguiente, es una tarea primordial organizar esa resistencia popular a la crisis, no ya solo para defender los derechos conquistados en años y décadas anteriores, sino que tenemos que plantear la resistencia desde la perspectiva de que es necesaria la transformación social y política. La transformación social y política. Bajo el capitalismo no hay solución. Bajo el capitalismo no hay solución. Las soluciones tienen que venir a través de un nuevo orden económico y social. Esta crisis económica nace en Estados Unidos, nace en primer lugar con las hipotecas basura, se extiende después al sistema financiero, se extiende más tarde a todo el sistema productivo y pasa la frontera para afectar a todo el mundo. Esta crisis ha sido también fomentada por la llamada comportamiento o actuaciones de la llamada economía especulativa, es decir, una economía ansiosa por obtener beneficios rápidos, prescindiendo de la valorización que le aporta al capital la explotación de la fuerza del trabajo. Carlos Marx decía, y quiero leerlo textualmente, algo que viene muy ahora para decirles. Carlos Marx decía: al capital le horroriza la ausencia de beneficio. Al capital le horroriza la ausencia de beneficio. Cuando siente un beneficio razonable, se enorgullece. Al 20% se entusiasma. Al 50% es temerario. Al 100% arrasa todas las leyes humanas y dice: al 300% no se detiene ante ningún crimen. Ese es el motor esencial que mueve a la clase social dominante hoy, a los grandes banqueros, a las grandes multinacionales. Es obtener el máximo beneficio, aunque sea utilizando la violencia física, la violencia de todo género, para obtener, insistimos, beneficios extraordinarios, como ya en su tiempo Carlos Marx venía a denunciar. Nosotros, en esa tarea de resistencia
frente a la crisis, frente al sistema, tenemos que plantear la necesidad de un nuevo orden económico, social y político. Y desde el punto de vista económico, yo quiero plantear que hay 4 grandes cuestiones que debieran ser decididas por el conjunto de los ciudadanos y que son las que definen un sistema de producción. En primer lugar, decidir qué es lo que se va a producir, qué es lo que vamos a producir. En segundo, cómo se va a producir, cómo se van a producir esos productos. En tercer lugar, qué cantidad y qué calidad van a tener esos productos. Y en cuarto y último lugar, a qué precio se van a vender esos productos y servicios. Pero es que son 4 cuestiones que definen cualquier sistema económico que responda o quiera responder a las necesidades humanas de cualquier sociedad. ¿Qué es lo que ocurre en el capitalismo? En el capitalismo, estas 4 grandes decisiones trascendentales para el conjunto de los ciudadanos son resueltas por una minoría que nadie ha elegido democráticamente. Están en donde están a base de haber obtenido el poder por la fuerza y a través de la lucha de clase. Tienen ese poder, esa minoría, y esa minoría es la que decide lo que se va a producir, cómo se va a producir, qué cantidad y la calidad de esos productos y a qué precio se van a vender. Parece más razonable, mucho más lógico, que promovamos un sistema económico en donde estas 4 cuestiones fundamentales sean resueltas por el conjunto de los ciudadanos, porque son 4 cuestiones que afectan a todo el mundo. Y de la misma manera que existe una representación política, una democracia política para tomar decisiones, es fundamental que la democracia penetre en el mundo económico. Y penetrar la democracia en el mundo económico significa que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar democráticamente en la solución de estos 4 conflictos. Que los ciudadanos en su conjunto, articulando un Estado completamente distinto al servicio de las clases populares, puedan resolver democráticamente qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir, qué cantidad y calidad van a tener esos productos y finalmente cuál es el precio que vamos a poner a esos productos y servicios. Eso solamente es posible a través de la planificación económica. La planificación económica democrática es la que puede permitir que el conjunto de los ciudadanos resuelvan esas 4 grandes cuestiones a través de las cuales podemos garantizar que la gente tenga todo el mundo una vivienda, tenga todo el mundo un puesto de trabajo, tenga todo el mundo una sanidad de calidad, una enseñanza, etc. En el capitalismo, insisto, esto está resuelto por la decisión que toma una minoría. Incluso hay teóricos muy famosos como Samuelson, yo hace poco, este gran especialista económico hablaba del sistema capitalista y una de las cosas que decía es que bajo el capitalismo, bajo esta economía, es absolutamente necesario que por lo menos exista un 10% de población en paro, porque eso permite controlar las subidas salariales y controlar en definitiva el movimiento obrero. La existencia de un ejército de reserva es absolutamente magnífico, decía Samuelson, de que en el capitalismo exista como mínimo un 10% de población en paro. Aunque luego añadía, si esa tasa de paro superase los 20, el 20%, el 25%, puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque de esa situación se puede generar una conflictividad, una toma de conciencia y una posibilidad real de transformaciones sociales y económicas. Los teóricos del capitalismo defienden la existencia de una tasa de paro del 10%. Es decir, se trata de una economía que no responde ni atiende a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, sino a los beneficios
escandaloso de la minoría que detenta el poder económico. Esta crisis ha provocado una depresión económica y tiene secuelas muy importantes y de gran trascendencia para los trabajadores y para el conjunto de los ciudadanos. En primer lugar, el drama del paro. El drama del paro. Hoy ya las cifras apuntaban en los medios de información que se ha superado ya, si no me equivoco, los 5,5 millones de trabajadores que quieren y no pueden trabajar. De esos 5,5 millones, a lo más de 5,5 millones, quiero recordar que más de 1 millón de familias, ninguno de sus miembros trabaja. Ninguno de sus miembros trabaja. Y que ya son cada vez más las familias sin ningún puesto de trabajo a las que se le ha agotado las prestaciones o los subsidios de desempleo. Esa es la situación trágica de una economía en donde esas 4 cuestiones no se han decidido democráticamente, sino que han sido decididas por una minoría. Si esas cuestiones hubiesen sido resueltas por la mayoría, evidentemente que el paro no sería ningún problema, ningún problema. Y sin embargo, sí lo es como una secuela más de esta crisis económica.